Hola, Dios te bendiga. Hace unos días tuve la oportunidad de hacer un comentario a una predicación que tuvo el pastor Arnaldo Cruz, donde él se expresó de una forma inadecuada en cuanto al mensaje y la doctrina adventista. En la descripción de este video voy a dejar un enlace donde usted podrá tener la oportunidad de ver el video si no lo ha visto aún, y los comentarios que hice al respecto. Ahora, en el video señalé ciertas declaraciones del espíritu de profecía en cuanto a la forma adecuada que debe tener el pastor o el ministro a la hora de presentar un mensaje a la iglesia. Y yo dije que cuando un ministro presenta un mensaje de una forma chistosa, buscando crear una atmósfera de risa entre las personas que le escuchan, pues esto es, el espíritu de profecía lo llama como hacer payasadas, que es la actuación de un payaso, y no coloqué las citas. El día de hoy el tema que quiero compartir lleva por título el humor y la risa en los cultos de adoración. Si es correcto o no tener esta forma de evangelismo, y si pueden nuestros ministros adoptar este estilo a la hora de impartir el mensaje de verdad presente. Podemos usar el humor y la risa desde el púlpito a la hora de predicar la verdad presente. Es la pregunta que queremos responder. Y bueno, en esta ocasión sí quiero presentar las citas, las referencias exactas donde el espíritu de profecía habla acerca de esto, y donde ella literalmente explica que si un pastor toma esta actitud de hacer chistes y bromas desde el púlpito, pues entonces está actuando como un payaso. Y bueno, vamos a leer entonces las evidencias, vamos a leer la cita, que lo que tiene que decir el espíritu de profecía al respecto. En el libro, la primera cita aparece en el libro El Evangelismo, la página 464, el párrafo 5. Y también en la página 465, el párrafo 1. Dice allí: los ministros no debieran hacer una práctica de la costumbre de relatar anécdotas desde el púlpito. O sea, de contar, hacer historias, relatar cuentos, hacer anécdotas desde el púlpito, porque esto disminuye la fuerza y la solemnidad de la verdad presentada. Nótese que no es solo relatar chistes, sino también hacer la costumbre de rellenar todo un sermón con la práctica de hacer historias, de hacer cuentos. Dice que esto no es lo más correcto porque le quita fuerza a la verdad presentada. Sigue diciendo: el relato de anécdotas o incidentes que hacen reír o que hacen surgir pensamientos livianos en las mentes de los oyentes es algo digno de censura. Las verdades debieran estar envueltas en un lenguaje casto y digno, y las ilustraciones deberían ser del mismo carácter. O sea, si necesitas relatar una historia o hacer alguna ilustración con el objetivo de ejemplificar la verdad que estás presentando, pues esa historia debe corresponder con la dignidad y la grandeza de ese mensaje que estás presentando. Debe ser del mismo carácter, dice ahí, pero nunca deben introducirse en los sermones anécdotas o relatar alguna historia, algún incidente que provoque la risa o algún pensamiento liviano en la mente de las personas que escuchan. Dice el siguiente párrafo: hay un exceso de gesticulación y narración de anécdotas humorísticas en el púlpito. Esto realmente está pasando, es una falta, es una violación a los principios éticos y de evangelismo. Y bueno, aquí está presentada claramente la evidencia. Debemos hacer reforma en esto, y los ministros que han adoptado este estilo deberían cuanto antes abandonarlo. La siguiente cita aparece en el Evangelismo, el mismo libro, pues la página 465, el párrafo 3, párrafo 4,
y termina en la página 466, párrafo 1 y párrafo 2. O sea, aquí ella tiene algo bastante que decir en cuanto a esto. Dice ahí: este espíritu de referir chanzas o hacer bromas de liviandad y frivolidad constituye una piedra de tropiezo para los pecadores y una piedra de tropiezo peor aún para los que ceden a las inclinaciones de un corazón no santificado. El hecho de que algunos han permitido que este rasgo se desarrollase y fortaleciese hasta que el cáncer ha resultado tan natural como su respiración, y no voy a mencionar nombres en esta ocasión, pues hay personas que realmente eso es lo que le ha pasado. Literalmente han fortalecido este hábito de hacer bromas y chanzas y relatar anécdotas que provocan risas en los servicios solemnes, en el culto, en la predicación de la verdad, que ya es algo que forma parte de su carácter. Se ha enraizado en su naturaleza y ya le sale de forma natural. Ya casi no pueden ni siquiera evitarlo, pero esto es algo que hay que remediar. Dice aquí, continúa la cita: cuando alguien pueda señalar una palabra frívola pronunciada por nuestro Señor o cualquier liviandad manifestada en su carácter, entonces podría pensar que la liviandad o el uso de chanzas son excusables en él mismo. Lo que ella está argumentando aquí es que no existe evidencia bíblica. De hecho, existe evidencia de lo contrario cuando la Biblia nos explica del mensaje que Cristo predicó y de la forma en la que lo hizo. No se puede señalar ningún ejemplo, ningún solo caso donde Jesús haya contado un chiste o una historia para hacer reír al auditorio. Esta cosa no es cristiana, porque ser cristiano es seguir el carácter de Cristo, seguir el ejemplo que Cristo dejó. Y Cristo, como predicador, como maestro, como evangelista, nunca usó esa metodología. Dice aquí: este espíritu no es cristiano, continúa la cita, porque ser cristiano significa ser como Cristo. Así que cualquier ministro, cualquier pastor que ha desarrollado este hábito a la hora de predicar, no está ejemplificando, no está siguiendo el ejemplo de Cristo, no le está mostrando al mundo un carácter cristiano. Dice: Jesús es un modelo perfecto y debemos imitar su ejemplo. Un cristiano constituye la clase más elevada de hombre, un representante de Cristo. Algunas personas que tienen la tendencia a decir chanzas, eso es una broma, y a realizar observaciones livianas y frívolas pueden presentarse en el púlpito sagrado con una dignidad adecuada. Pueden pasar inmediatamente a la contemplación de temas serios y presentar a sus oyentes las verdades más importantes y probatorias que jamás se hayan encomendado a los mortales. Pero tal vez sus compañeros en la obra, en quienes han influido y quienes se han unido con ellos en el uso descuidado de bromas y de chanzas, no pueden cambiar tan prontamente la corriente de sus pensamientos. O sea, ella habla aquí de ciertas personas que tienen esta habilidad de ser graciosos, por así decirlo, de redactar bromas, ser bromistas, y en un momento, de un momento al otro, concentrar su mente en las cosas espirituales, en las cosas serias. Pueden hacer este cambio bruscamente, por así decirlo. Pueden tener un cierto control de su mente que lamentablemente no todos sus amigos pueden tenerlo, no todos sus compañeros. Que ellos su pensamiento quedaría entorpecido por la broma que se acaba de mencionar o pronunciar. Dice: se sienten condenados y sus mentes están confusas. O sea, no es fácil para ellos pasar de un ambiente relajado, bromista, a un ambiente serio y espiritual. Y no están preparados para dedicarse a la contemplación de los temas celestiales y para predicar a Cristo y a Cristo crucificado. La inclinación, sigue diciendo el siguiente párrafo, la inclinación a decir agudezas que provocan risa en un momento cuando se consideran las necesidades de la causa. Y esto es sumamente importante porque no se trata meramente de la acción de predicar desde el púlpito. También en una reunión de junta,
en una reunión administrativa de la iglesia, en los momentos donde se consideran las necesidades de la causa o la misión de la iglesia, no es el momento adecuado para decir alguna cosa que provoque una risa o que crea un ambiente de bromista. Esto no es correcto en ninguno de estos contextos espirituales y serios. Sea esto una comisión, dice ella, la misma cita lo dice, en una junta o en cualquier otra reunión de negocios, no proviene de Cristo. Esta práctica de decir agudezas que provocan risa, esto no proviene de Cristo. Y esto debe quedar claro en nuestra mente. Debemos entender este mensaje, esta amonestación que nos está dando el Espíritu de profecía. Y si lo hemos estado haciendo, tenemos que remediar este asunto y eliminar este problema. Este júbilo inoportuno tiene una tendencia desmoralizadora. Y lamentablemente, algunas personas, para algunos pastores, ya es habitual hacerlo desde el púlpito. Y a las personas les gusta, a las personas les agrada, a las personas que no tienen conciencia de la reverencia y la santidad del momento, un respeto sagrado hacia Dios, y se han acostumbrado, de hecho, les busca esta clase de predicación, esta clase de pastores que acostumbran a hacer reír a sus oidores, a las personas que escuchan sus sermones. Dice, Dios no es honrado cuando un día ridiculizamos todas las cosas y cuando al día siguiente nos sentimos desanimados y casi sin esperanza por no tener luz de Cristo y estamos listos a criticar y murmurar. Él se complace cuando su pueblo manifiesta solidez, fortaleza y firmeza de carácter, y cuando tiene una disposición gozosa, feliz y confiada. El siguiente párrafo dice, si la mente se fija en las cosas celestiales, la conversación correrá por el mismo canal. El corazón desbordará en la contemplación de la esperanza cristiana, la incomparable, grande y preciosa promesa. Dice, la incomparablemente grande y preciosa promesa registrada para animarnos, y nuestro regocijo en vista de la misericordia y la bondad de Dios no necesita ser reprimido. Es un gozo que nadie puede quitarnos. Este es el gozo natural, espiritual y santo. Otra cita que aparece en la revista Señales de los Tiempos, 19 de marzo de 1894, en el párrafo 2, dice lo siguiente: necesitamos estudiar métodos por los cuales podamos predicar el Evangelio. Más adelante añade, no piense nadie que Dios aprobará un método que requerirá al hombre hacer una parte de payaso, o como un hombre que ha perdido sus sentidos. Tales métodos son totalmente innecesarios e inapropiados, o sea, es inadecuado para adorar a Dios, es inadecuado para predicar el mensaje, y por lo tanto sería pecado si yo a conciencia, entendiendo esto, aún así tomo la determinación en rebeldía contra la orden de Dios y quiero continuar en esta práctica inadecuada, hacer la actuación de un payaso para hacer reír a las personas, o como un hombre que ha perdido sus sentidos. Ahora, esto es normal en muchas iglesias evangélicas, mayormente en el mundo carismático o pentecostal, donde se busca mucho la excitación, la emoción y apelar a los sentimientos, provocar risas o bien hacer llorar al auditorio. Ahora, dentro del adventismo del séptimo día, de este pueblo que Dios ha levantado con un mensaje solemne y de urgencia y de gran necesidad para el mundo, esto no debería ser, no debe ser, es algo inadecuado y incorrecto, o sea que debemos evitar, tenemos que eliminar esta práctica. Otra cita en la revista Review and Herald, 28 de septiembre de 1897, el párrafo 8 dice: los ministros no deberían pararse y comportarse como si estuvieran en obras teatrales, o sea, como artistas, haciendo teatro. No se les permita traer ligereza a la obra del ministro, sino que prediquen la palabra en una forma que deje la más solemne impresión sobre aquellos que las escuchan.
sea, la forma a la hora de predicar del ministro debe causar una solemne impresión en las personas que le escuchan, que se vea la seriedad del asunto y que la verdad llegue a la mente, al corazón. En el libro Obreros Evangélicos, la página 122, el párrafo 2, dice allí: el ministro de Cristo debe ser un hombre de oración, un hombre de piedad, debe ser alegre. O sea, eso no significa que tengamos, o sea, no quiero que nadie entienda o malinterprete hasta acá que estamos diciendo o queremos transmitir la idea de que el ministro o el predicador o incluso el pueblo de Dios tiene que tener su cara larga, triste, siempre serio a la hora de presentar el mensaje, en el sentido de que tiene que ser un hombre frío. No, eso no es lo que quiere transmitir el espíritu de profecía. Debemos ser alegres, pero una alegría y un gozo, como decía la cita anterior del evangelismo, un gozo natural, un gozo que viene de parte de Dios, que nadie puede quitarnos. Ahora, debe ser alegre, pero nunca grosero ni tosco, burlón ni frívolo. El espíritu de frivolidad puede andar de acuerdo con la profesión de payasos o de artistas teatrales, pero está completamente por debajo de la dignidad de un hombre elegido para estar entre los vivos y los muertos, ya que el mensaje del evangelio es precisamente eso, un mensaje que puede traer, que debería traer salvación y arrepentimiento a los pecadores. O sea, es un mensaje, es una misión que te coloca a ti como evangelista del Señor, como obrero del Señor en su viña, entre vivos y muertos, y para ser portavoz de Dios. Ahora, la cita que viene a continuación es la última cita que quiero compartir en este estudio, en este video. Está en la carta 9 del año 1889. Aquí la hermana White, si no me equivoco, le escribe al pastor Daniels. Dice lo siguiente: te advertí contra las payasadas en el púlpito o ante la gente. ¿No traes a veces esta actuación al sagrado púlpito? Complaces al mundo, atraes al mundo. Y esto es lamentablemente lo que están haciendo estos ministros, que se comportan como actores, como artistas teatrales y como payasos a la hora de predicar el evangelio. Lo único que consiguen con eso es hacer de la iglesia y del culto de adoración a Dios un show, donde solamente el público atraído hacia esa clase de sermones es el público mundano, ya sea que se denominen a sí mismos cristianos o adventistas del séptimo día. En realidad, por práctica, sus obras, por sus frutos los conoceréis, y en realidad es una práctica mundana atrayendo a un público mundano que se goza en esta clase de actuación. Ahora, complaces al mundo, atraes al mundo, dice ahí. ¿Es esto una evidencia de que estás teniendo una profunda piedad espiritual, santificando a Dios a través del Espíritu? Bueno, la respuesta es clara es que no. El mismo hecho de que muchos te miren y esperen de ti consejo me hace temer, porque estas almas deben ser enseñadas en cada discurso y también en el trabajo privado, a no hacer de la carne su brazo fuerte y a no apoyarse en la sabiduría humana. Y esto es algo tan evidente y vigente hoy en día. La mayoría de las personas hacen de estos ministros su ídolo y se apoyan en el brazo humano. Si os miran y esperan de vosotros grandes cosas que correspondan con vuestros sermones en el púlpito, ¿no veis que vuestra vida circunspecta y conducta fuera del púlpito debe ser una epístola viva, conocida y leída por todos los hombres? Somos un espectáculo para el mundo y para los ángeles y para los hombres. Si piensas que estás en lo correcto, no sentirás tu necesidad del gran médico. Y esa es la peor situación en la que podría estar una persona. Aún recibiendo la amonestación, aún
entendiendo el mensaje, se cree que está bien lo que hace, se cree que está en lo correcto y que Dios va a aprobar este proceder, pero no es así. Pero si tú te crees que estás en lo correcto, pues no hay forma en la que el Espíritu Santo te pueda alcanzar y tú sientas la necesidad de arrepentimiento, y esto es grave. Amo tu alma, decía la hermana White, conozco tus peligros y te los pongo delante porque soy consciente de que no ves tu necesidad de depender cada hora, en cada momento, de Dios. No veo que las precauciones y advertencias dadas sean innecesarias. Y a buen entendedor, pocas palabras les bastan. Yo creo que el mensaje hasta aquí ha sido claro. La evidencia presentada ha sido contundente. Y bueno, la persona que quiera aceptar el mensaje, pues lo va a poner en práctica. Ya sabes, si este material, este estudio te ha servido y crees que puede ayudar a otras personas, pues tienes la oportunidad de compartirlo. Y me vas a ayudar mucho a mí y también a difundir esta verdad que siempre no deja de ser verdad presente en este tiempo. Que Dios te bendiga. Maranata.